La Revolución Mexicana. Fuego, sangre y traición. El último grito del viejo mundo. Cuando pensamos en el salvaje oeste, solemos imaginar las llanuras de Texas en 1870. Pero el verdadero final de esa era no ocurrió en Estados Unidos, sino en México, en 1910. Fue una explosión de violencia que duró una década y que cambió el mundo para siempre. No fue solo una guerra civil, fue el último suspiro de una forma de vida. Mientras en Europa empezaban a volar los primeros aviones de guerra, en México los ejércitos seguían cabalgando al grito de tierra y libertad. Hoy vamos a adentrarnos en los mitos de la revolución, en la figura de los hombres que la soñaron y en cómo el cine ha intentado capturar esa mezcla de pólvora, tequila y traición. El mito de Zapata, el Atila del Sur. Emiliano Zapata es la figura más pura de la revolución. No buscaba el poder, buscaba la justicia. Era un hombre de campo, un experto domador de caballos que se levantó en armas porque le habían robado la tierra a su pueblo. A diferencia de lo que Hollywood nos ha enseñado a veces, Zapata no era un bandido gritón. Era un hombre serio, de mirada profunda y un código de honor inquebrantable. El mito dice que Zapata nunca murió, que aquel cuerpo acribillado en la traición de Chinameca no era el suyo y que sigue cabalgando por las montañas de Morelos, vigilando que nadie le vuelva a robar la tierra al campesino. Su lema, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, se convirtió en el ADN de cualquier resistencia en el mundo. Un pueblo que sabe ser fuerte es igual que una fortaleza inconquistable. Viva Zapata, Marlon Brando y el rostro del héroe. El cine puso sus ojos en esta figura muy pronto. En la película Viva Zapata, vemos a un Marlon Brando interpretando al líder del sur. Aunque hoy nos parezca extraño ver a un Brando maquillado para parecer mexicano, la película logró capturar algo fundamental: la soledad del líder. La cinta muestra cómo la revolución empieza a devorar a sus propios hijos. Zapata se da cuenta de que, una vez que llegas al poder, es muy fácil convertirte en aquello que odiabas. Es una de las mejores representaciones de la integridad frente a la corrupción y de cómo un hombre puede convertirse en un símbolo eterno simplemente negándose a ser comprado. Grupo Salvaje. El fin de una era. No vale la pena. Si quieres entender la violencia cruda de la revolución desde el punto de vista del forajido gringo, tienes que ver Grupo Salvaje, The Wild Bunch. En esta obra maestra de Sam Peckinpah, vemos a una banda de forajidos que ya no encajan en el siglo XX. Huyen de una América que se está llenando de coches y teléfonos para meterse en un México en llamas. Aquí la revolución no es romántica, es sucia, es brutal y se hace con ametralladoras alemanas. La película muestra cómo los viejos pistoleros del oeste encuentran su final en una batalla suicida contra un general corrupto. Es el entierro definitivo del western. Los caballos ya no pueden correr más rápido que las balas de una ametralladora fija. Agáchate maldito, dinamita e idealismo. Sergio Leone, el maestro del spaghetti western, nos dio otra visión única en Agáchate maldito, A Fistful of Dynamite. Aquí, la revolución se ve a través de los ojos de un bandido mexicano que solo busca robar un banco y un experto en explosivos de Lira que huye de su propia guerra. La película nos enseña que la revolución suele empezar con un idealista que lee libros y termina con un tipo que solo sabe usar dinamita. Es una reflexión cínica, pero brillante, sobre cómo el pueblo suele ser la carne de cañón en los juegos de poder de los de arriba. La risa de James Coburn y la desesperación de Rod Steiger resumen perfectamente el caos de un país que estaba explotando en 1000 pedazos. La traición como herramienta política. Si algo define a la Revolución Mexicana es la traición. Casi todos los grandes líderes terminaron asesinados por sus propios aliados. Madero fue traicionado por Huerta, Zapata fue traicionado por Carranza y Pancho Villa terminó acribillado en su coche años después de haber dejado las armas. En la Revolución, la espalda de un amigo era el lugar más peligroso para estar.
Los mitos nos hablan de héroes impecables, pero la realidad nos dice que fue una lucha de egos y de hambre, de poder donde la lealtad valía menos que un cartucho quemado. Esta es la parte que muchas veces se omite en los libros de texto, que la revolución fue un laberinto de traiciones donde nadie salió con las manos limpias. Curiosidades de la bola. A la revolución la llamaban la bola, porque era como una bola de nieve que arrasaba con todo. Se dice que las Adelitas, las mujeres soldado, eran el verdadero motor del conflicto. No solo cocinaban y curaban, sino que muchas veces tomaban el fusil cuando sus hombres caían. ¿Quieres probar? Otra curiosidad es que fue la primera guerra mediática. Pancho Villa llegó a firmar contratos con productoras de cine de Hollywood para que grabaran sus batallas. Incluso se cuenta que retrasaba ataques hasta que hubiera buena luz para las cámaras. La revolución no solo se luchó en los cerros, se luchó en las pantallas de cine de todo el mundo. El final de los espacios abiertos. La revolución terminó oficialmente cuando el país se agotó de tanta sangre y se sentaron las bases del México moderno. Pero el mito sigue vivo. Zapata y Villa no son solo nombres en una estatua, son la representación de que, cuando la presión sobre el pueblo es insoportable, siempre habrá alguien dispuesto a encender la mecha. Aquella frontera de 1910 fue el último escenario donde el hombre y el caballo intentaron detener el avance de las máquinas. Lo que quedó fue un país transformado y un género cinematográfico, el western, que encontró en la Revolución Mexicana sus historias más tristes, más violentas y más humanas. Esto es Salvaje Oeste. No olvides que la libertad tiene un precio, y en México ese precio siempre se pagó al contado y en sangre. Si te apasiona la historia sin filtros y el buen cine, únete a nuestra trupe. Apoya el canal y suscríbete gratis aquí mismo para no perderte nada. Cabalga con nosotros. Bienvenido a Salvaje Oeste.